Hoyoverse publicó ayer un nuevo avance de la trama, de manera similar a como lo hizo el año pasado con aquel que nos reveló a todos los heraldos Fatui. Esta vez nos presentan una suerte de tráiler de la misión de Arconte de Fontaine, dándonos pistas sobre lo que va a ocurrir. Así que vamos a analizar este avance de la trama escena por escena, casi palabra por palabra, para tratar de desvelar todas estas pistas y así especular sobre lo que nos depara el nuevo capítulo de la historia de Genshin. Tengo que hacer un par de apuntes antes de empezar. Hay algunos personajes en este avance de la trama con nombres que directamente no sé pronunciar y otros con nombres que sí sé, pero que he decidido pronunciar, digamos que a la española. Es una preferencia personal, pues me suena muy raro estar hablando en español y de repente decir una palabra aislada en francés. Lo siento si a alguien le molesta que bastardice estos nombres. Por otra parte, he conseguido evitar la mayoría de leaks sobre Fontaine, habiendo visto solamente los diseños de Furina, Neuvillette y Arlequino. No sé absolutamente nada más, aunque sí que me enteré de que se filtraron cosas sobre la historia. Lo digo porque mis especulaciones estarán basadas solamente en lo que vemos en este avance de la trama, y también porque no quiero, por favor, que nadie deje ningún leak en los comentarios, ni para decirme si tengo razón o no en algo que diga en este vídeo. Esto lo mencioné en Twitter hace un tiempo, pero no quiero saber absolutamente nada que no haya sido revelado oficialmente por Hoyoverse. Y ahora sí, vamos a despedazar este avance de la trama y a hilar demasiado fino. Lo primero que vemos, o más bien escuchamos, es a Freminet mencionando su misión mientras se hunde en el agua. Según su drip marketing, también revelado ayer, es un buceador reconocido de la corte de Fontaine, lo cual explica su aparición en el agua. Como dato curioso, su nombre viene de una palabra francesa que significa burbujeo o borboteo, pero también puede significar estremecimiento o murmullo. Esto seguramente se debe tanto a la profesión de Freminet como a su carácter callado y reservado, tan diferente de uno de sus hermanos, Lini. Porque sí, resulta que Lini, Lynette y Freminet son hermanos, siendo el mayor, la mediana y el menor respectivamente. Volviendo al avance de la trama, mientras Freminet se hunde, podemos escuchar una voz femenina pronunciando unas frases de lo más ominosas. El pecado original es el más justo, pues nadie escapa de él. Aprovecha el último festín, porque el telón está a punto de caer para los pecadores. Esta no es la primera vez que se menciona el concepto del pecado en Genshin, ni mucho menos, pero me resulta interesante cómo esta voz habla específicamente del pecado original. Esto puede ser una referencia directa al pecado original de la mitología judeocristiana, en el que Eva, tentada por el diablo en forma de serpiente, muerde el fruto del árbol del conocimiento y luego convence a Adán para hacer lo mismo, dándoles a ambos la capacidad de distinguir por sí mismos el bien y el mal. Tal como dice esta voz, el pecado original afectó a toda la humanidad por igual, pues desde ese momento Dios decidió castigar a ambos humanos haciéndolos mortales, característica que todos sus descendientes heredaron. Sin embargo, habría que ver cuál es la versión del pecado original en Genshin. Las otras veces que hemos visto este concepto parecía tener que ver siempre con un desafío a los dioses o con la desobediencia de sus normas. Es el caso de los antiguos habitantes de Canria, referidos colectivamente como pecadores. Así que me pregunto si ese pecado original que se menciona en este momento tiene que ver con el desastre de hace 500 años o si es algo mucho más antiguo y relacionado directamente con el soberano primordial. La segunda frase menciona un último festín, lo cual parece relacionado con los Fatui. En la misión La transposición de la Génesis, en el momento en el que exploramos los recuerdos del Trotamundos, podemos oír al bufón referirse a la rebelión de los Fatui contra los dioses como un banquete, una celebración. Justo después, la voz dice que va a caer el telón para los pecadores, una referencia al teatro que también hemos escuchado de boca del bufón, esta vez en el avance de la trama del año pasado. Hay que tener en cuenta que, después de todo, los Fatui en sí mismos son una referencia al teatro, y también unos pecadores debido a su rebelión contra los dioses y las leyes del mundo. Eso sí, esta referencia al teatro también puede estar ligada perfectamente a lo que nos encontraremos en la misión de Arconte de Fontaine, pues esta nación también tiene fuertes vínculos con este arte. En suma, estas dos frases parecen ser una pista sobre la historia que veremos en Fontaine, que puede girar en torno a una gran farsa, un engaño orquestado por los Fatui referido simbólicamente como un espectáculo o una obra de teatro. Y hablemos un momento de la voz que nos dice esto, pues pertenece al único personaje que aparece mencionado en la descripción del vídeo, pero al que no vemos en ningún momento. Tras una investigación muy rápida, el nombre Egeria parece ser una referencia a un mito romano. Según la legendaria historia, Egeria era una ninfa que se convirtió en la consejera y consorte de Numa Pompilio, el segundo rey de Roma. Con el tiempo, el nombre Egeria pasó a designar específicamente a las mujeres que ejercían de asesoras o consejeras.
Como esta historia tiene lazos con las áreas de la política y el derecho, supongo que podemos relacionar este mito con Fontaine, pues ya sabemos que una de las temáticas principales de esta nación es la de los juicios. Es posible entonces que esta talegueria sea miembro de la corte y por tanto trabaje con algo relacionado con la ley y los tribunales. Lo siguiente que vemos es a Freminet abriendo los ojos de repente y tragando agua, a juzgar por el ruido que hace. Esto nos deja caer que no estaba buceando por decisión propia, sino que cayó inconsciente al agua y se despierta en este momento. Esta escena se enlaza directamente con Lynette saliendo del agua, terminando un truco de escapismo de un tanque de agua a lo Houdini. El contraste entre ambos me llama mucho la atención, especialmente teniendo en cuenta que Freminet es buceador y Lynette, al poseer atributos de gato y considerando los estereotipos populares sobre estos animales, debería sentir aversión por el agua. Estas dos situaciones opuestas me hacen pensar en si los hermanos se encontrarán en posiciones contrarias durante la misión de Arconte, y más teniendo en cuenta la misión que menciona Freminet. Pero bueno, he de decir que esta suposición mía se basa en nada, básicamente. Es perfectamente posible que esto haya sido una transición entre escenas y ya está. Siguiendo con los hermanos sobre el escenario, en este momento empieza a hablar Lini, dando buena parte del discurso narrativo del avance de la trama. Básicamente, Lini habla de las ilusiones y de cómo la gente confía demasiado en lo que ven sus ojos, lo cual no es real, sino un espectáculo. Estas palabras contradicen directamente lo que nos dijo Nicole, la bruja que habla con nosotros telepáticamente al final de la transposición de la Génesis. Ella nos dice: confía en lo que ves, pues solo eso es cierto. Lo que no ves no es sino una ilusión. ¿En qué quedamos entonces? ¿Cuál es la verdad? En mi opinión, el monólogo de Lini hace referencia concretamente a lo que viviremos en Fontaine, mientras que las palabras de Nicole se refieren a todo Teyvat en sí. También existe otra posibilidad. El tú que utiliza Lini es un tú genérico, no está dirigido a nadie particular, mientras que Nicole nos habló directamente a nosotros, es decir, al viajero o viajera. Sabemos ya que los viajeros son esencialmente diferentes del resto de habitantes de Teyvat al ser descendidos, así que no es de extrañar que su percepción de la realidad no se vea afectada por cualesquiera que sean los mecanismos que crean las ilusiones que envuelven a este mundo. No voy a detenerme en la escena con Navia escalando un edificio y Charlotte fotografiándola porque pienso que su única función es la de revelarnos un poco la personalidad de la primera, dejándonos ver un carácter aparentemente imprudente, impulsivo y un poco juguetón. Solamente diré que me encanta el diseño de Navia, pero esto es una opinión personal. Después de esto vemos a Griodesley leyendo unos documentos y a su lado aparece Sigewinne intentando hacer que beba de un vaso que pone en la mesa. Y aquí viene la parte más interesante de esta escena, pues Griodesley casi agarra el vaso de la niña, pero se detiene al sentir su forma y mueve la mano, tanteando la taza de té que hay al lado. Esta manera de intentar discernir la forma de algo mediante el tacto indica que tiene dificultades de visión. Además, si nos fijamos bien, Griodesley tiene lo que parece ser una cicatriz bajo su ojo derecho, con lo cual es muy posible que efectivamente vea mal todo lo que tiene a su derecha, o que directamente no vea nada con ese ojo. Eso sí, algo de visión debe tener, o si no, no podría leer los documentos que tiene en la mano ni desviaría la vista hacia la luz que aparece poco después. De todas formas, deberíamos tener en cuenta esta característica particular de Griodesley, sobre todo si la misión de Arconte de Fontaine va a tratar el tema de las ilusiones y de tomar cosas falsas por verdaderas porque son lo que vemos con nuestros propios ojos. Igual este personaje tendrá algo que aportar en este sentido. Hay un elemento más que me interesa en esta escena, y es lo que tienen detrás estos dos. Este objeto enorme y de forma redonda parece una puerta a una cámara sellada, algo así como una caja fuerte o la entrada a una prisión. Tal vez Griodesley y Sigewinne están relacionados con la cárcel de Fontaine, incluso siendo los carceleros o algo así. Lo que me hace contemplar esta última posibilidad es que la transición entre esta escena y la siguiente es un túnel que desciende y que nos lleva a un callejón donde la luz proyectada por el sol dibuja un patrón muy parecido a las rejas de una celda en la pared. Y en este momento ocurren varias cosas que me llaman mucho la atención. Primero, Lini está diciendo que se puede controlar perfectamente el espectáculo eligiendo el momento adecuado, el lugar correcto y la gente indicada. Y justo después de decir a la gente indicada aparece Neuvillette, sobre el cual se proyectan también las sombras con forma de barrotes. Esto puede ser una referencia a su trabajo como juez supremo de Fontaine, el cual, podemos presumir, le da poder para enviar a los condenados a la cárcel. Pero también puede ser un símbolo más profundo, denotando tal vez que el propio Neuvillette es el que está encerrado de alguna manera. Después de todo, Chlorine aparece justo detrás de él, pero sobre ella nunca se proyectan estas sombras.
Puede que Neuvillette sea literalmente incapaz de salir de la ciudad de Fontaine debido a su trabajo, que deba quedarse siempre en los tribunales, en la corte, o puede que su encierro sea algo más metafórico. Pero volveremos a este punto más tarde. Detrás de Neuvillette, manteniendo las distancias, aparece Clorinde. El hecho de que lo siga a distancia y de que esté siempre sumergida en las sombras sugiere que puede ser algo así como su guardaespaldas. Además, un momento después se da la vuelta rápidamente y dispara, como si estuviese deshaciéndose de una amenaza que ha aparecido de repente. La bala o proyectil que sale de su pistola rompe un cristal, lo cual puede ser una representación de la cámara que sigue a los personajes durante el tráiler, implicando de manera dinámica a los espectadores, o séase, a nosotros. O puede simbolizar esas ilusiones que se mencionan constantemente. Navia vuelve a aparecer brevemente, evitando la bala de Clorinde convirtiéndose en una piñata, o al menos la transición entre escenas la sustituye por una piñata, simulando un truco de ilusionismo. Su aparición tan aparentemente aleatoria puede ser una pista de que estas dos están enfrentadas de alguna manera, tal vez perteneciendo a bandos diferentes o persiguiendo objetivos que chocan directamente. Tras esto, volvemos con Linny y Lynette, quienes están terminando uno de sus espectáculos, siendo ovacionados por el público. Pero entonces la música y el ruido paran, y entre las butacas solamente está sentada Arlequino. Un foco la ilumina, como si ahora fuese su turno de llevar a cabo una representación teatral, y efectivamente es ella la que retoma el discurso del avance de la trama. Hay un detalle fascinante en el diseño de Arlequino, y es que cuando aplaude parece llevar guantes negros, pero si nos fijamos bien podemos ver perfectamente la forma de sus uñas, lo que significa que sus manos son literalmente negras. Lo primero que pensé es que podría ser un efecto secundario de usar su engaño, presumiendo que tenga uno, como Tartaglia y la señora, ya que se nos ha establecido repetidamente que estas visiones falsas tienen efectos muy negativos sobre aquellos que las utilizan. Pero también es posible que el aspecto de las manos de Arlequino sea algo propio de ella, e incluso es posible que ni siquiera sea humana. No es nada raro ver personajes no humanos en Genshin, y eso explicaría también la forma tan particular de sus pupilas. En cuanto a qué tipo de criatura podría ser, confieso que no tengo ni idea. Cuando se pone en pie, podemos escuchar una versión del tema principal de Fontaine, pero esta vez incorporando en ciertos momentos un órgano, instrumento que hemos podido oír en varias ocasiones asociado con los Fatui. Arlequino sube al escenario y cuando habla parece que se dirige a los hermanos. Al ponerse detrás de ellos y empujarlos, revela que no son los Linny y Lynette reales, sino que son atrecho. Aún así, las palabras de Arlequino, que juzgan la actuación de ambos y su perspectiva sobre la magia del espectáculo, hacen que me pregunte si estos dos están recibiendo órdenes de la Heraldo. No estoy diciendo que Linny y Lynette sean villanos necesariamente, pero igual se pueden haber visto empujados a colaborar con los Fatui, incluso siendo engañados ellos mismos. Puede que estén cumpliendo un papel en el plan de Arlequino sin saberlo siquiera. Pero en este momento la escena se centra totalmente en Arlequino. La cámara gira a su alrededor, dejándonos ver su atuendo con todo detalle. Lo primero que me llamó la atención es que se parece mucho al atuendo que lleva Diluc en su skin. No voy a detenerme en este punto tampoco, pues quiero centrarme únicamente en aquello que tiene que ver con Fontaine. Lo único que voy a decir es que estas similitudes refuerzan el vínculo que había entre el padre de Diluc y los Fatui, pues esta vestimenta fue originalmente preparada por Crepus para el futuro, para el día en el que Diluc lo superase. Es cierto que años después Diluc recicló este atuendo para usarlo durante sus misiones nocturnas, pero en la descripción del mismo se explica que Diluc solamente hizo alguna modificación, dejando caer que no lo cambió demasiado. Pero bueno, dejemos el tema de la relación entre los Agenbinder y los Fatui para otro momento. Ese giro de cámara alrededor de Arlequino es una manera de mostrar cómo ella será el centro de la misión de Arconte de Fontaine, o cómo ella será la que llevará las riendas del espectáculo, del plan que ejecuten los Fatui en esta nación. Los borrones que se pueden ver durante el movimiento de la cámara me recuerdan a un zoótropo, un aparato que al girar hace que un conjunto de imágenes estáticas parezcan una sola en movimiento. Curiosamente, cuando los zoótropos eran populares se los consideraba comúnmente un juguete para niños. Tanto las ilusiones como los niños son temas relacionados con Arlequino, por todo este avance de la trama y por el hecho de que ella dirige un orfanato en Nesnaya en el que da refugio a niños huérfanos y los acaba reclutando para ampliar las filas del ejército Fatui. Y entonces, cuando ella chasquea los dedos, todo para y se desvanece, dando a entender que ella tiene el control de lo que vemos, del espectáculo, de lo que va a pasar en Fontaine. Unos segundos después, escuchamos una cerilla encenderse y vemos a Furina, la arconte Hidro. Está quemando una fotografía completamente negra, como si el proceso de revelado no hubiese salido bien o como si la cámara no hubiese podido captar la realidad.
Furina se queja con actitud infantil de que se aburre y pregunta cuándo va a poder ver algo realmente sorprendente. Lo que me sorprendió a mí personalmente es este destello que podemos ver de la personalidad del arconte Hidro. Es cierto que ya en el avance de la trama, donde nos dan un pequeño teaser de cada nación, nos dijeron que esta diosa vive por el espectáculo de los tribunales, pero no me esperaba el tono caprichoso e infantil con el que habla. Me pregunto entonces cuál será su actitud hacia los habitantes de Fontaine, si se implicará aunque sea un poco en el funcionamiento de su nación o si será una diosa negligente. Entonces, Furina hace algo muy interesante. Utiliza la fotografía parcialmente quemada para enmarcar a Neuvillette, como señalándolo o encerrándolo. Es él el que insta a la diosa a mantener la calma, declarando que el juicio todavía no ha terminado. Y ahora quiero volver a analizar un poco a Neuvillette, porque en este momento lo podemos ver más de cerca. Así, podemos ver sus pupilas con bastante claridad, las cuales o son las típicas pupilas de los antiguos ciudadanos de Canria o se parecen mucho. Durante el brevísimo tiempo que lleva publicado este avance de la trama, he visto diferentes teorías acerca de este personaje. Hay gente que, en efecto, piensa que es un superviviente de la destrucción de Canria, otros opinan que guarda similitudes muy intrigantes con una oceánida, y hasta he visto gente que teoriza que Neuvillette es un vampiro, debido tanto a su diseño general como a sus orejas ligeramente puntiagudas en particular. Ninguna de estas interpretaciones es totalmente descabellada, la verdad. Como acabo de decir, sus pupilas se parecen mucho a las de alguien procedente de Canria, cosa que solo tenemos que esperar a verlo más de cerca en el juego para confirmar o desmentir. Su paleta de colores y su atuendo se parecen a una oceánida en cierta manera, y estas criaturas originarias de Fontaine todavía son bastante misteriosas. Por último, existen varias razas no humanas en Genshin, algunas de ellas prestadas de la mitología del país en el que se basa cada nación. Los yokai de Inazuma son un buen ejemplo de esto. Así que, ¿por qué no podría haber un vampiro? Estas criaturas existen en el folclore de numerosas culturas alrededor del mundo, pero la versión más famosa en nuestros días es la del vampiro europeo. Fontaine está inspirada principalmente en Francia, pero también posee elementos característicos de Reino Unido y en general de la cultura anglosajona. Todos estos países han visto nacer grandes obras literarias sobre vampiros, como Drácula o Carmila, por nombrar un par de ejemplos, y la literatura francesa también aportó perspectivas interesantes sobre este mito en su momento. Además, esta interpretación específica de los vampiros coincide temporalmente con la era en la que podemos suponer que se inspiró Hoyoverse para crear Fontaine, que es sobre todo el siglo XIX. Para terminar este análisis, quiero hablar de lo último que dice Neuvillette. Este juicio aún no ha terminado, porque la manera en la que lo dice da a entender que sabe perfectamente qué está pasando en realidad, que dicho juicio es seguramente una ilusión, una distracción que permitirá a los Fatui, a Arlequino, llevar a cabo su plan. Y aquí quiero volver a un punto que abordé antes, la posibilidad de que Neuvillette esté encerrado, sea metafóricamente, literalmente o incluso de ambas maneras. No me sorprendería nada que estuviese implicado en el plan de Arlequino, tanto por propia voluntad como siendo forzado a ello. Y al final del avance de la trama, en los últimos segundos, podemos escuchar un órgano de nuevo. Es más, en la sala del tribunal hay un órgano, lo cual puede resultar un poco raro en un primer momento. ¿Por qué habría un instrumento como este en un tribunal de justicia, que en teoría es un lugar solemne? Esto puede ser, una vez más, una pista de la influencia de los Fatui en Fontaine, o también puede ser que esté ahí por el carácter de espectáculo que nos han dejado caer que suelen tener los juicios a los que Furina decide asistir. Y hasta aquí llega mi análisis / comentario de este avance de la trama. Me da la impresión de que la historia de Fontaine va a ser compleja, como con varias capas o niveles de realidad, y que seguramente jugará con las fronteras entre lo real y lo ilusorio. Personalmente, aunque voy a echar de menos Sumeru, tengo muchas ganas de ver qué va a pasar durante este próximo año en Teyvat. Como este vídeo me ha salido más largo de lo que esperaba, voy a hacer la outro de siempre. Si te ha gustado este vídeo, deja un like. Si te gustaría ver más vídeos como este, pero sobre todo vídeos mucho más largos sobre el lore del Genshin, suscríbete. Y si tienes más teorías sobre lo que puede pasar en Fontaine o has visto algo que a mí se me ha pasado, deja un comentario aquí abajo. Aparte de YouTube, estoy en TikTok, donde subo clips de mis vídeos largos y ocasionalmente vídeos cortos también, y en Twitter, por donde me paso de vez en cuando para dar señales de vida o compartir opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo.